Estimadísimo público, hoy como siempre estamos en su programa Vive sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, que hoy en particular estamos haciendo un homenaje póstumo a nuestro querido Orlando Clua o Clua de la Torre. Orlando Clua de la Torre ha sido para nosotros muy importante. Él ha fallecido en esta anualidad. Él ha sido consultor, master coach, conferencista internacional, autor de más de 12 libros, siendo esta su última obra, All You Need Is Love. Este libro viene a estudiar junto con él. Master coach, consultor, periodista, profesor de negocios a nivel universitario, autor de 3 libros, antología de coaching, liderazgo disruptivo, que por cierto lo hizo con nuestro querido y queridísimo Orlando Clua de la Torre, y otro que es el de Umbral de la Era Homo Digitalis. Tenemos el gusto de recibirlo con nosotros para hacer este homenaje póstumo a un ser muy amado por todo estudiante de la Universidad de Anáhuac, por todo compañero en esa técnica que él tenía de hablar con quien fuera y de llenarnos de amor, de paciencia, de tolerancia, de prudencia y de su sapiencia. Por ello tenemos el honor de recibir con nosotros a Luis Fernando González Carrillo. Muy buenas tardes, Luis Fernando. ¿Cómo te encuentras? Antes que nada, muy agradecido, muy distinguido de estar aquí, de compartir este homenaje que tú dices. Yo le decía a don Orlando, siempre se lo dije, desde la primera entrevista que yo le hice a él. Distinguí en él una persona excepcional, porque auténticamente estaba preocupado por dejarle algo, por lo que aunque fuera a una persona. Claro. La primera pregunta que yo le hago cuando lo entrevisto, te estoy hablando de hace como 10 años, 12 años por ahí, es ¿para qué escribe libros? Y me acuerdo muy bien de su respuesta porque a partir de ahí nos identificamos. Y lo que él me dice en ese tiempo, y que está documentado quien lo quiera ver, yo escribo para generar reflexiones. No importa si esa reflexión llega a un núcleo grande, a un núcleo pequeño o inclusive a una persona. Y ese pensamiento nos identificó. Y a partir de ahí iniciamos una serie de acciones, actividades, como bien leíste al principio. Inclusive compartimos libros. Yo nunca había editado libros. Y entonces en ese tiempo encontré el placer de hacerlo. Y lo compartíamos. Y tan lo compartíamos que llegamos a este libro. Exacto. Y además llegamos con algo interesante. Rompimos el esquema académico, porque nos dimos cuenta al estar estudiando el tema que el amor es la diferencia en muchos espacios, y además particularmente en la generación cristal, que es de quien se habla en el libro. Están muy desprovistos de amor desde sus orígenes. Y, perdón, cierro para la siguiente acotación. En el ámbito laboral, que es donde nosotros nos dedicábamos, tanto Orlando como yo, en la parte que tenía la maestría de Capital Humano en la Anáhuac, y yo he sido profesor de muchas universidades muchos años, y trabajar en la industria, que el ámbito laboral sí tiene una oportunidad, la generación cristal, pero necesitan algo de entender
quienes liderean a las organizaciones. Es una generación diferente, pero la diferencia es el amor. Y de eso lo explicamos en el libro. Exacto. Para nosotros dar el panorama del tema que vamos a tratar, tenemos solamente unos minutitos, pero vamos a tratarlo concisa, en forma lo más concisa, precisa, pero que sea expansible para que tengamos claro todo esto. Este libro, que es All You Need Is Love, es liderazgo para la generación cristal. Primero que nada, dinos, por favor, Luis Fernando González Carrillo, brevemente, para que podamos expandir nuestra gama de conocimiento de esta generación. ¿Qué es Generación Cristal? Esto que sucede del año 2013 al 2024, que viene formado de otras generaciones anteriores, pero tiene esquemas diferentes. ¿Qué es Generación Cristal? Bueno, es un término acuñado por una filósofa española. Y es un término feliz. Para muchos puede ser despectivo, pero ella se refiere a la fragilidad y dice que es una consecuencia esa fragilidad. Y al estudiar más, por supuesto que es una consecuencia. Esta generación es principios de siglo. Ubiquemos en los principios de siglo. Sus padres es la generación X. Estamos hablando de gente de 40, 45 años, cerca de los 50 hoy. Esa generación se distingue por varias cosas, la X, entre otras, de que el trabajo absorbe a los matrimonios. Me quiero decir de que la mujer cada vez busca más y mejores posiciones y salir más del ámbito del hogar. O tiene necesidades como todo ser humano y las tiene que cubrir también. Y yo no quiero implicar ningún juicio, sino es una descripción. Pero lo que sucede es que hay un abandono de una crianza tradicional. Yo le llamo la crianza del abandono. Particularmente en la vida. Es nada más tu opinión muy personal, desde luego. ¿O lo has visto citado, acotado en algún libro? Mira, en diferentes sí. Inclusive la propia filósofa que te comento, de ahí viene. Hay una delegación de las crianzas y entonces también hay otro fenómeno que se da. Crecen significativamente el número de divorcios. Entonces, la estructura familiar como centro del núcleo de la sociedad cambia radicalmente. Estos niños van creciendo en este esquema y se encuentran con otra variable que los hace muy diferentes o únicos. Son niños 100% digitales, desde la cuna. Los aparatos que utilizan para sus juegos los tienen ahí. Y esta vida digital los acompaña todo el tiempo y cada vez los absorbe más, y también a los papás. Y entonces tenemos otro fenómeno único que no había en las generaciones anteriores, que es esta, digamos, vida real en donde las costumbres empiezan a cambiar, como una, que es parte de la formación de las generaciones anteriores. Y voy a estar un ejemplo muy sencillo. Las comidas dominicales, donde eran verdaderos placeres, donde se reeducaban las familias, se reeducaba a los jóvenes, se premiaba, se reconocía a quienes iban caminando en la escuela, en los trabajos, etc. Y aquí se cambia por estar en las comidas digitales. La pregunta es ¿en dónde está cada quien con su celular en una comida digital? Que la ves en todos los restaurantes, hoy y desde hace 20 años. Y no nada más en comida, en todo momento. Pero efectivamente, aquí en toda generación hay características positivas y negativas. Por ejemplo, las positivas es que tienen empatía, tienen comprensión hacia los demás. Están conscientes, obviamente, de los problemas sociales y del medio ambiente. Muy sensibles. También promueven la diversidad y promueven la inclusión.
social en diferentes áreas, ejercitan la creatividad. Ellos saben que tienen que encontrar innovación, también de manera de adaptarse, buscar una adaptabilidad porque se sienten no escuchados, como bien acabas de decir, porque según algunos autores, esto no hay que generalizar, porque tampoco no todos los chicos forman parte de la generación cristal. Eso es importante. No vamos a erradicar así, no, pero tampoco vamos a incluir a todo mundo, porque inclusive de otras generaciones se están haciendo de cristal. No, ya han sido. Impresión. También, aparte, la conexión global. Entienden perfectamente que lo valoran, que hay una extensión de globalizarse. Tenemos que globalizarnos. No somos uno solo. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí y nos va a afectar a todos. Y por si fuera todo lo que acabas de decir, el programarse, que ellos tienen que aprender en solitario, con una autoformación. Se le hace más fácil estar en una pantalla que trasladarse de un lugar a otro. Uh-huh. Ese es un tema que tiene muchas aristas y es un verdadero reto para las escuelas y las universidades, porque el rol del profesor está muy cuestionado y comprometido. Pero lo que no tienen esos jóvenes desde niños es el desarrollo de la capacidad de reflexión. Y reflexión más allá de, déjame terminar, más allá de cosas del aula. Gusto. Más allá del tema propio de la materia. Estas reflexiones de vida que sí nos regalan los buenos profesores a todos los niveles. Y ese contacto personal con los 5 sentidos nunca es comparable con el digital. Tú y yo vivimos en una época digital que nos conectamos en cualquier parte del mundo y en cualquier segundo. Ayer, y esto es un caso muy sencillo, yo ayer estuve platicando con Italia y con Singapur por necesidades. Pero esto ya es común. Aún así, la capacidad del contacto con los 5 sentidos y de generar reflexiones, que es la labor principal o de las más importantes de cualquier profesor de cualquier nivel, esto se pierde. Ya hay escuelas donde están haciendo experimentos de tener profesores con inteligencia artificial. Ya la hay. La vida digital está eclipsando a la vida real, por así decirlo. Son experimentos. ¿A dónde vamos? No sabemos. Lo que sí sabemos en el área del trabajo, que es donde está habiendo y para donde está dirigido el libro, donde está habiendo los desencuentros, digamos, los generacionales, es por estas visiones diferentes y desafortunadamente no sale bien librados ni uno ni los otros. Me refiero ni a los jóvenes que están entrando a trabajar, ni a los líderes o los dueños de empresas en donde tienen la necesidad de trabajar con ellos. Y de ahí el tema. Lo que necesitan es terminar de formarse y el rol de líder tiene que cambiar. Él es el adulto que comprende y adulto que sí sabe que el camino, lo resumimos, por eso nos dio mucho gusto encontrarlo y pusimos ese título, ya no es la técnica, ya no hay que preparar a los líderes en más liderazgo, hay que regresar a la esencia de que tenemos gente que formar y que integrar, una generación que tiene muchas características positivas como las que has comentado. La innovación la traen en el ADN. Exacto, pero también tenemos que delinear, muy acertada tu postura, ¿por qué ese cambio? Cuando vino la pandemia, había que ajustarse a las indicaciones no gubernamentales, sino universales. Y tenemos la adaptabilidad. ¿Qué pasa con estas personas que son ejemplares en la vida de todo ser humano en la Tierra? Que no tienen brazos, que no tienen piernas, que tienen que entregarse. ¿Qué dijo? Como bien mencionó el ejemplo, nuestro querido Orlando Glúa, que Hernán Cortés, ¿qué le dijo a los jefes de las naves? Quemen las naves. Tenemos que resolvernos también con estas características desafiantes. ¿Cuáles son? Ansiedad, estrés, la presión. Porque ahora todos, y tú lo comentas también, Luis Fernando González Carrillo,
que estamos en una vitrina todo ser humano. Entonces hay una dependencia al comparativo. Entonces esto genera una adicción a la tecnología, al compromiso de superar a la persona que está programando algo. Yo la tengo que superar. Pero ¿cuáles son los medios? La dificultad para establecer límites saludables, además en línea y fuera de ella. ¿Por qué? Porque también hay la comparación constante con otras redes sociales, estar en la vitrina, como les acabo de mencionar. Y también desean cambio constante, pueden sentirse incómodos con la estabilidad o también en la rutina. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En primera, no en estos casos de la generación cristal, comprendo yo. Con todo adulto mayor, con todo niño en el mundo, con todo joven, escucharnos con respeto, con amor. Atendernos con respeto y con amor. A toda persona que solicite un empleo, perdónenme, pero se los tengo que decir. Yo no lo contrato si no está capacitado. Porque allá afuera hay muchas líneas de personas que están muriendo de hambre y tienen la capacitación suficiente. Yo no voy a apadrinar a nadie, ni el cariño debe de ser respetuoso. ¿Cuál es este amor que ustedes manejan en este libro? Tanto nuestro querido, en paz descanse, Orlando Clua de la Torre, como tú, por favor, Luis Fernando González Carrillo, por favor. Gracias. Y es que el tema da para mucho. Tu pregunta es muy directa, te la voy a hacer, y después una acotación de la pandemia. Exacto. Lo que proponemos es líder, prepárate y ubícate. Y por líder nos referimos al dueño de un negocio pequeño, mediano, micro o superempresa de 10,000, 15,000. Yo trabajé en empresas gigantes, estamos hablando 12,000, 15,000, 100,000 personas en los corporativos. No importa el tamaño, no importa tu función. En tu equipo de trabajo van a entrar gente joven. Y gente que posiblemente tenga estas características, como las ha habido siempre. La gente que necesita o tiene otra emotividad siempre ha existido, pero esta es con mayor frecuencia. ¿Cómo le haces para integrar a estas personas con estas características con tu propio equipo de trabajo? Sabiendo que si no logras que hagan sinergia, que esa es tu obligación como líder, seguramente vas a muchos malos ratos y a muchos posibles fracasos que están en tu cancha. Ahora, ¿cómo te preparas? En ese momento te voy a dar, por ejemplo, opción A. Llama porque es Amalia, una opción de Amalia. Número 1, para que yo sea líder y tenga una empresa, tengo que dar el ejemplo. Ninguna persona puede ser líder si no da el ejemplo. Así, si yo me encargo de limpiar, y es un trabajo muy honesto y muy digno, las banquetas de mi país, soy líder. Pero son las mejores banquetas del mundo. ¿Por qué? Porque le doy ejemplo al entorno. Si yo tengo cualquier industria, cualquier ejemplo, bueno, es que yo acudo a los mejores en el ramo. En este caso, a los psicólogos. Hago también campañas de convivencia entre mi personal ya establecido, con unas características muy propias, y yo no implanto superioridad. Todo mundo es igual. Entonces, con esas convivencias y ese catálogo de oportunidades, doy capacitaciones. Todo chico, joven o un poco más maduro quiere entrar a mi empresa, estoy con los brazos abiertos para respetarlo, para quererlo, para escucharlo, pero sobre todo para capacitarlo, porque es un área diferente la que va a tratar. Entonces, después de la capacitación, nosotros los vemos, pero con respeto. Por eso este libro fíjense bien, en español, porque estamos en un México, todo lo que necesitas es amor, pero no hay un personaje en el mundo que no lo necesitemos. Entonces, seamos exacto, todo. Y, por ejemplo, danos, ¿qué te puedo pedir? 3 consejos que un verdadero líder que trabaja a base del ejemplo puede integrar en estas generaciones que no son malas, están confundidas porque les faltó
el tomarse de la mano de sus. Y es más, hay personas que fallecen en una maternidad y los niños crecen solos. Pero en generaciones pasadas han crecido solos también y han salido adelante. ¿Qué necesitamos? Autorrespetarnos, valorarnos, saber que podemos, en cualquier cancha podemos hacer un partido, con cualquier elemento. Si los demás lo pueden hacer, nosotros también. ¿Cuáles serían, por favor, tus 3 consejos? Respetar. Primero que nada, ser humilde, sencillo, comprender que todos somos iguales y dependemos de un todo. Mira, exacto. Primero que nada, respetar. ¿Qué vamos a respetar? Ubicarte. O sea, ¿qué vamos a respetar? Pues vamos a respetar a la persona de entrada. Literal. Vamos a respetar. ¿La vamos a escuchar? Y ellos, cuando decimos, si lo ves en el libro, hay una parte que hablamos de que a gritos están pidiendo amor. ¿Qué es el amor desglosado? Comunicación, empatía, paciencia. Así como hay la crianza con paciencia, hay el liderazgo con paciencia. Y además reconocer de que estos jóvenes no la han tenido nada fácil. Como tampoco la tuvimos nosotros en el momento. Sí, pero no, teníamos unas diferencias que nos llevaban a tener un concepto del trabajo diferente. Para el joven... Bueno, te comprendo, pero no comparto, claro. Está bien, y se respeta, y es parte de los diálogos. Y Exacto. de los diálogos inteligentes, no pensar igual. Exacto, ¿no? Bueno, literal. No, pues yo encuentro perfectamente la diferencia y la disfruto. Ok. Los jóvenes, su concepto de trabajo no es de por vida. Es de muy corto plazo. 2, 3 años y ya se están cambiando. Y eso viene desde las generaciones anteriores. La generación X ya lo empezó a tener. Y los millennials más. Entonces sus ciclos, su visión de trabajo es otra. También trabajan más para sí mismos. Su proyecto de vida, totalmente respetable. Matrimonio y tener hijos no es su misión. No es repetido eso. Y tan no lo es que responsablemente no tienen hijos que van a tener complicaciones en la crianza. Y cuando digo responsablemente, te encuentras hoy con más frecuencias muchas mujeres que en su plan no es ser madre, o ser madre muy tardío. Ya no como antes, que antes de los 30 años tenían matrimonio, tenían 2 o 3 hijos, y ese era el estándar de que la sociedad aplaudía, te decía que se llevara. Entonces hay que respetar esas ideas. Por otro lado, son jóvenes, nos guste o no, uno de sus comportamientos, que tienen muchas exigencias. Y están acostumbrados, algunos, a que los papás les den todo. Porque los papás a su vez compensaron en la crianza, que yo digo, delegada, con juguetes, con regalos, las ausencias porque no estaban. ¿A dónde vamos con esto? ¿Quién es el adulto en la relación de un contrato de trabajo? El que contrata. El espacio laboral tiene un gran distingo a otros espacios para el joven como la escuela. Y el gran distingo es que el joven expresa su voluntad de trabajar. Hay un contrato escrito o verbal en donde hay un trabajo, en donde por un salario hay un servicio prestado. En todas partes del mundo es lo mismo. Literal. Entonces ese espacio tiene una gran diferencia a otros como la universidad. Está la voluntad del joven. ¿Por qué llegó? ¿Quién sabe? Pero está la voluntad de estar ahí. ¿Y quién tiene la oportunidad de integrarlo de otra manera? Es el líder. ¿Cómo? Conociéndolo, respetándolo, comunicándose, teniendo empatía, capacitándolo desde cero y desde la entrada ubicándolo a qué viene a hacer. Déjame darte esta idea. Me preguntas qué es importante. Yo manejé recursos humanos muchos años. Si tú a una persona, y en este caso a la generación cristal, desde que entra, no le dices claramente a qué viene, lo más seguro es que tienes problemas. Si tú le explicas muy bien, con claridad a qué viene, él tendrá la oportunidad de decir, no me gusta, no vamos.
Y no contarle papas, ni contarle un sueño de que vienes a la gran empresa y de aquí va a ser tu mundo y la proyección. Vienes a hacer estos proyectos, y esa es otra. Si puedes, mételo a proyectos de innovación. ¿Por qué? Porque en él está el ADN de la innovación. Él está ávido de más innovaciones. Él sabe hacer las innovaciones, es intuitivo. Esa es una de sus grandes fortalezas. Y la vida digital se ríe cuando las otras generaciones no se ríen. Hagamos equipo. Bueno, pues les voy a dar yo 2 breves ejemplos. Uno de nuestro querido Orlando Clua de la Torre, donde señala 3 claves del éxito. Sé entusiasta, sé fuerte y sé apasionado. Y tomando esto como de verdad un homenaje póstumo a él, él me refleja a otro compañero mío de Harvard, el doctor Pedro de la Torre, que aparte de hacer investigaciones impresionantes de materia científica para cuestión de salud en todo ser humano, ha tenido reconocimientos muy importantes, y él tomó la oportunidad de ir a su región, a su país de origen, retornar en un tiempo breve, pero rescatar a la juventud para mostrarle cómo empezó él. Desde su vida, porque no todo mundo tiene obsequios diarios con los padres porque quieren rescatar ese tiempo que ellos no le dan a sus hijos. También hay personas que no tienen economía para poder accesar a una universidad como tipo Harvard. Y sin embargo, él, sin no tenerla, ha sido un ejemplo para ti, para mí, para todos. Entonces no hay limitantes. Como bien nos dijo Orlando Clua, sé entusiasta, sé fuerte, sé apasionado. Tengas la edad que tengas, tomados de la mano, lo he dicho incansablemente, y antes de morir lo voy a repetir si mi creador me lo permite. Todos tomados de la mano formaremos un mundo mejor. Haremos una fila de bendiciones para todos, porque no somos uno solo. No es lo que te preocupa a ti, es lo que nos debe de preocupar a todos. Si rescatamos, no es de rescate, es hacer sentir que esas generaciones como la Z y como la generación Cristal pertenecen. Y así como ellos tienen inquietudes, tienen estrés, tienen desesperación. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de población que antes no había. Entonces, si no se autorrescatan, hay un pendiente muy grande. Pues te agradecemos muchísimo. Al contrario. Nuestro querido Luis Fernando González Carrillo, tu presencia con nosotros es abrir el apetito, despertarnos a que hay un cambio radical en el mundo entero, que nosotros formamos, de la generación que sea, formamos también parte de esto. Hay generaciones de otras edades que también para mí son generación cristal. Se están haciendo generación cristal, que todo lo quieren. Ejemplo, voy a hacer un chascarrillo, ese salió de mi origen. Llega una chica y la mamá la ve inquieta y dice, pero si saliste con un pretendiente, ¿ya regresaste? Y la chica se enfada y le dice, oye mamá, tienes mucha prisa de que yo me case, es un simple amigo, fuimos a una biblioteca. O sea, no mamá. Dice, ¿quieres que me case? Dice, mira, si quieres que me case con un extranjero, pídelo por DHL. ¿Quieres que me case con un mexicano? Por Didi. O otro ejemplo, llega el chico muy rápido después de que salió para pedir trabajo y llega a la media hora y le dice la mamá sorprendida, ¿cómo? ¿Acabas de venir? ¿Si acabas de salir? ¿No fuiste a pedir trabajo? Mira, mamá, a mí me la dan de empleado, yo tengo que ser directivo. Recordemos que todos seres aprendemos. Yo tuve que aprender a hacer bolitas de plastilina y a hacer palitos y rueditas. Y yo tuve que aprender en una primaria, una secundaria, una preparatoria, una universidad. En algunos otros países tuve que leer dentro de un closet con una vela. Pero eso es agallas. Y no soy un ejemplo. Tú lo pudiste hacer y todo mundo tenemos una historia diferente. Pero es esas 3 cosas que nuestro querido Orlando Clua nos dijo. Y la recalco, sé entusiasta.
¿Cómo lo podemos hacer? Saber que la vida tiene muchas, muchas caras y podemos encontrar la mejor. Sé fuerte, optimista, apasionado. Recordemos de estos dos grandes amigos, que es Orlando Clua de la Torre, que desde donde quiera que esté, le rendimos un homenaje, le agradecemos su presencia en nuestra vida porque selló mi vida, selló la tuya y la de todo personaje que estuvo en su entorno. Gracias, Luis Fernando González Carrillo, por dedicar tu tiempo para este estudio. Nosotros creamos en este momento un apetito, un conocer, unos padres que no se habían dado cuenta que estaban muy ocupados, como ese chico que una vez entró a su closet de su papá, sacó un suéter de su papá y le dejó en el buró a su papá una carta que dijo, y él solamente tenía 17 años, y le escribió a su papá diciéndole: Padre mío, te amo, pero tú estabas muy ocupado en tu empresa, muy ocupado en el golf, muy ocupado en todas tus asambleas, concursos, congresos, y no estuviste, pero estuvo Jaime, mi chofer. Él estuvo en las ceremonias, él estuvo en las obras de teatro, él estuvo siempre conmigo. Me voy de casa, pero yo voy a declararme culpable. Soy un ladrón. Me llevo tu suéter, sí, el suéter azul que más te gusta. Me lo llevo porque necesito, ahora que parto de este hogar, necesito sentirte cerca de mí. Y va a ser la forma de ponérmelo cuando tú, de todos modos, nunca estás. Ese es un ejemplo. Hacerles saber a todas las personas actualmente quiénes están presentes y quiénes están ausentes. Y los que tienen suerte de que alguien esté presente. Claro, y además, como dijiste tú, un ejemplo muy valioso, que están en cualquier mesa, desayuno, comida o cena, y tienen el celular, puede estar el mundo completo de personajes y estamos aislados en un bendito celular. Tengamos conciencia que lo que nos afecta a ellos también nos afecta a nosotros. Agradecemos mucho, de verdad, mi querido Luis Fernando, de que estés con nosotros. No va a ser la única ocasión. Ahorita abrimos el apetito de todos para que hagamos estos programas de bendición. Y también te voy a invitar al mío. Déjame decirte que yo también tengo mi canal, el Blog Coaching en México. Tenemos más de 150 producciones, pero tenemos un distingo. Casi todas son paneles con diferentes partes del mundo, diferentes temas, todos relacionados con qué reflexión podemos hacer. El último libro, antes de este, fue El umbral del Homo digitalis, temas de la pandemia, los 12 principales temas. Y el último comentario que voy a hacer, porque da para mucho, los jóvenes en la pandemia no salieron bien librados. La angustia, la depresión y el suicidio crecieron. En México se suicida un muchacho cada hora. No, y en el mundo entero. Y no nada más los jóvenes, también otras. 24, sí, pero la incidencia mayor son los jóvenes. Cada 24 segundos se suicida uno en el mundo. Y esto te deja ver que no fue un día de campo para ninguno. Bienvenida, y aprovecho para invitarte y bienvenida a esos paneles que lo que buscan es esto, generar reflexión. Y encantado de estar aquí. No, agradecemos mucho a nuestro amadísimo público la presencia con nosotros, con Luis Fernando González Carrillo, con su servidora Amalia Díaz Enríquez, que siempre en Vive Sin Límites de Amalia Díaz Enríquez está para ustedes, para servir, para abrir el apetito a hacer conciencia todos. Porque yo estoy en la vida, como bien señala también Orlando Clua aquí, para aprender. Lo dijo uno de sus referentes de él. Él comentó que cuando él cumpliera 77 años, quisiera actuar y pensar como su referendo, que decía que él había aprendido y sigue aprendiendo y aprenderá por siempre. Y yo soy también un ejemplo de eso, que diariamente aprendo a través de Fernando González Carrillo y de todas las personas que se acercan a mí. Soy una esponjita para aprender y ya lo que más o menos ya aprendí, se los comparto con todo mi amor y respeto. Recordemos, en Vive Sin Límites de Amalia Díaz Enríquez, libera tu mente, libera tu vida. Les amo. Gracias.